Padre Nuestro. Tipo devocional. Pastora Yamili Labra S. Introducción. En el libro de Lucas 11:1 hay una escena muy particular. Aquí se describe cómo Jesús, terminando de orar, uno de sus discípulos se le acerca pidiéndole que les enseñara a orar, ya que Juan el Bautista había enseñado a sus discípulos, así ellos también necesitaban que su maestro les enseñara, y esta inquietud de este discípulo es profundamente importante y trascendental. Primero, porque Jesús respondió a esta inquietud enseñando con 10 niveles una oración diseñada por el mismo autor de la vida. Segundo, porque esta oración es para los discípulos de Jesús, es decir, es para ti y es para mí para este tiempo y desde el tiempo en que Jesús comienza su ministerio. Antes de la llegada de Cristo, los seguidores de Juan Bautista debían hacer otra oración. La Biblia no menciona cómo era esa oración, pero de seguro una relacionada con la misión del joven Bautista. Juan sabía cuál era su misión, lo sabía desde su nacimiento. Él, al igual que Jesús, fue anunciado por un ángel con la tarea clara de su desempeño en la tierra. Por lo tanto, debía haber una oración específica para el cumplimiento de dicha misión. Y tercero, que cuando Jesús comienza a enseñarles a orar lo hace diciendo Padre. Solo piensa por un segundo que antes de Jesús nadie se había referido a Dios como Padre. David dijo: Jehová es mi pastor, y Dios le llamó a David conforme a su corazón. Aún así, David no le conoció como padre sino como su pastor. Moisés, Dios le llamó amigo, y si lees en el Antiguo Testamento, Moisés le hablaba con tal honestidad y transparencia a Dios que se ganó esa confianza, pero no le conoció Moisés a Dios como padre, sino como un amigo. Por lo tanto, Jesús nos acerca el Padre y lo da a conocer a todo aquel que lo reconozca como el Cristo. Juan 2:23. Recordemos que Jesús señaló en más de una ocasión que Él no hace nada que no ve hacer de su Padre, Juan 5:19, y que no habla por sí mismo sino lo que le envía su Padre decir, Juan 12:49, es por eso que cada palabra soltada de Jesús es la misma manifestación de la voluntad de Dios, Juan 6:38, es un privilegio y una honra tener tal revelación al orar con la oración que viene del corazón de Dios para cubrir cada área de nuestra vida. Qué mejor que orar en la voluntad de Dios, y qué mejor que orar con la oración que nos enseñó nuestro Salvador. No creo que haya una oración mejor que la ministrada por Jesús. Sabemos que muchas son las oraciones que llegan al Padre por la respuesta a la oración. Un corazón contrito y humillado Dios no desampara. Salmo 51:17. También sabemos que existen muchas formas de orar, y todas son oídas. Lo que estamos diciendo en este libro es la revelación de que no existe una oración más completa y perfecta que el Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro cubre todas las áreas. Como es una oración enseñada por el mismo Príncipe de Paz, es completa y perfecta, no dejando ningún eslabón suelto. Como es diaria, el Espíritu Santo irá añadiendo más revelación en cada nivel. Es glorioso como los ríos de agua viva fluyen de vez en vez que la oras. Al ser completa y perfecta puedes adorar, agradecer, interceder, pedir, clamar, hacer guerra espiritual, profetizar, atar, desatar, perdonar y ser perdonado. Por supuesto habrá oposición, pero es necesario ponerse violento a la hora de guardar el tiempo con Dios. No dejen pasar el día sin hacer al menos un Padre Nuestro. Pastor Víctor Herrera Aranda. Padre Nuestro. Es maravilloso poder comenzar la oración que nos enseñó Jesús diciendo Padre al Dios creador de la tierra y el cielo, al hacedor de la vida, al que hace salir la luz del sol sobre buenos y malos, al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, Romanos 8:32, y que además podamos añadir diciendo nuestro, Padre mío. Pienso cada vez que comienzo a orar con la oración de nuestro Señor diseñada para nosotros, que jamás hubiese sido posible sin el sacrificio del Salvador,
el Padre que es testigo ocular de todas las cosas desde antes de la fundación del mundo presenció también tan espantosa y gloriosa redención de su Hijo, cuán amor es del Padre que pensando en nuestro rescate soportó tal espectáculo del que Él más amaba. Son incontables los hijos abandonados en el mundo, el rechazo de los padres es uno de los dolores del alma más grandes que puede experimentar un ser humano. Se me vienen varias personas que he ministrado personalmente que de una u otra forma siempre llegan a la carencia de un papá, de una mamá que no estuvo para cuidarlo, que no estuvo para defenderlo, para recibir un premio, alguien que lo califique, que le dé su amor, etc. Una de las historias en particular fue una jovencita que de muy pequeña fue abusada por su abuelo, y ella decía bajo el mismo techo de mi padre. Por eso, comenzar la oración con expresar las palabras Padre Nuestro nos dice que no somos huérfanos, que tenemos un Dios que se hace cargo de sus hijos. Salmo 27, 10, se restituye el daño para comenzar una nueva vida con Él. Se dignifica la relación padre e hijo donde no hay intervención externa, solo es el Padre y el Hijo. Jesús también añadió que uno es el Padre nuestro y que éste está en los cielos y nadie puede usurpar ese lugar. Mateo 23, 9. Si uno recuerda esa famosa película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, por muy fuerte que haya sido para la vista de los televidentes, nada se compara como realmente fue. Cada pecado que cargó Jesús fue un demonio que se sumó a su cuerpo. No fueron varios, sino todos ellos. 1 grado Pedro 2 y 24, Isaías 53, 4. Tanto se ensañó Satanás contra el Creador que ocupó todas sus fuerzas para evitar tal sacrificio vivo, pero como la historia lo relata, la victoria fue inminente. Somos testigos de la vida eterna. 1 Juan 1, 2. Y somos muchos los comprados por la sangre del Salvador. Somos muchos los hijos rescatados que, confiadamente cerrada la puerta de nuestro lugar secreto, podemos comenzar diciendo Padre Nuestro. Oración tipo. Padre Nuestro, gracias por adoptarme a través de Jesús y por darme una nueva vida. Hoy glorifico tu nombre y bendigo la obra de tus manos, los proyectos de tu corazón, y te damos gracias por darnos un Salvador. Gracias por Jesús tu Hijo, que permitió en obediencia y amor ser experto en quebranto para traernos una salvación tan grande. Gracias porque no podía ser de ninguna otra manera llegar a ti, Padre. Gracias porque eres mío y yo soy tuyo. Gracias Padre amado por adoptarme y por darme una morada que espera por mí en el cielo, una morada construida para los hijos de Dios, un hogar eterno donde podré un día abrazarte y verte. Por mientras trabajaré para que seamos muchos los que poblemos tu reino, y seamos muchos los que cada día levanten un saludo al cielo, comenzando con la más íntima palabra de los hijos, Padre. Que estás en los cielos. En la pared de la cárcel de Auschwitz, se descubrió una frase escrita por un judío. Este era el lugar donde muchos judíos morían tras entrar a un cuarto con gas. Y dice así: aunque las nubes cubran el sol, creemos que el sol está por encima de las nubes. De la misma manera, creemos que Dios está con nosotros, aunque todo sea angustia y sufrimientos. Un día mi pastora recibió un regalo muy particular de su amado esposo, nada menos que un viaje en helicóptero. Este viaje rodeó toda la ciudad donde ella es residente. De lo alto del cielo mi pastora pudo ver el río que cruza la ciudad, muy angosto y pequeño. También vio su casa como un puntito, y sus colegios que son grandes edificios como diminutos bloques, y pensó que Dios en su trono en lo alto del cielo, donde lo ve todo, los problemas no son para él grandes gigantes, ni imposibles de sobrellevar, sino pequeños cuando le dejamos esas cargas a sus pies. Así como mi pastora, al entender que desde la perspectiva de los cielos es todo más pequeño, podemos entender nosotros que si nos sumergimos en lo plano, en lo terrenal, siempre veremos gigantes invencibles como el ejército de israelitas que por 40 días escucharon las amenazas de Goliat. No se pueden resolver con nuestras propias fuerzas porque físicamente estamos muy limitados, pero si entendemos lo que citó el apóstol Pablo en Efesios 2, 6, que juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús,
tendríamos la perspectiva de la victoria, en que nuestra confianza está arriba en el cielo donde espiritualmente estamos sentados, como lo hizo David al desafiar al gigante porque él sabía cómo Dios veía al gigante diminuto e insignificante. Solo Dios por medio de nuestra fe y plena confianza en Él tiene todo el poder para transformar la adversidad en algo glorioso. Oración tipo. Que estás en los cielos, Isaías 66, 1. Padre que tienes todo el poder, enséñame a poner mis ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, para ver las circunstancias difíciles que me rodean desde la perspectiva de la fe, sabiendo que por sobre todo y todos estás tú, donde tus pensamientos son más altos que la tierra, y que permitiste que tu reino habite en nosotros por medio de Jesús. Por eso podemos acudir a tu palabra en los días de angustia, que mayor es el que está dentro de nosotros que está en el mundo, a entender que como hijos tuyos podemos atar y desatar para que el cielo confirme nuestra oración, a comprender que todo proviene de arriba y que nada nos es dado sino es soltado por el cielo. De todo lo que necesitamos lo tienes tú, Señor, en tus riquezas en gloria. No hay nada que nos retengas, pues ya nos has dado todo con Cristo, y con él la victoria que venció el mundo. Santificado sea tu nombre. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémoslos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12, 1. El cielo está lleno de hombres y mujeres que santificaron el nombre de Dios hasta entregar sus vidas. Estoy refiriéndome específicamente a los mártires. Pienso en ellos porque murieron por defender sus ideas, y hasta hoy mueren muchos cristianos que no negarán su fe, aun si eso les cueste una muerte dolorosa. Nadie piensa en el sufrimiento porque se ha predicado muchas veces que prácticamente los cristianos no sufrimos, pero la verdad es que sí, cuando santificamos el nombre de Jesús, cuando no negamos la fe, cuando obedecemos sus mandatos, cuando tomamos su cruz y le seguimos. ¿De qué otra manera se podrá exaltar el nombre del Señor? ¿Existirá un camino más fácil? La respuesta es no. Vivimos en un mundo de cobardes y perezosos. Los jóvenes buscan cómo sacarse una calificación alta sin estudiar. Muchos miembros buscan prédicas bonitas que solo tengan beneficios sin aplicar los deberes. Nadie quiere casarse, nadie quiere cuidar su virginidad. Todos corren a lo fácil e instantáneo, pero no todos. Hay una generación que teme a Dios y busca agradarle al precio establecido. Siempre veremos a esta generación tocada por el Señor, como un remanente que de siglo en siglo se sostienen firmes. Esteban fue el primer mártir, luego fueron miles, millones, incontables como las estrellas del cielo, como la arena en el mar, los hijos de Dios. Rachel Hobbs Scott, una joven de 17 años masacrada en su escuela por dos de sus compañeros de clases en el año 1999, le dieron un disparo en la pierna, y le apuntaron con la ametralladora entre sus ojos, le dijeron si aún cree en Dios, y Rachel, sabiendo que su respuesta determinaba su vida, respondió, «Tú sabes que sí». Esas fueron las últimas palabras de esta jovencita. Decidió tomar su cruz hasta el último día. Debiéramos todos morir con las botas puestas. Tal vez tengamos la oportunidad de despedir esta tierra en otras condiciones menos trágicas que muchos hermanos en la fe, pero no importa la forma, sino cómo lo hacemos. Santificar el nombre de Dios pasa por nuestro testimonio, pasa por ser verdaderos seguidores de Cristo, obedientes a Él hasta el final. El sacrificio de santificar el nombre de Dios requiere tomar decisiones dolorosas, renunciar a algún sueño, morir al ego, postergarse, ser rechazados, con el único objetivo de tener una vida consagrada que no dañe el nombre de Jesús ni sea difamada su iglesia. Obedecer a los principios más altos es santificar su nombre. Oración tipo. Santificado sea tu nombre, Señor, ayúdanos a ser fieles y no bajar la mirada de Jesús, a no olvidar que me has puesto en un lugar visible donde hay alrededor una gran nube de testigos que esperan de mí resultados a la altura de un buen soldado de Cristo.
deínas la sabiduría para no ser tropiezo a ningún hijito tuyo ni grande ni pequeño, y que los que no te conocen te conozcan por causa de mi buen testimonio. Dame, Señor, ese vigor para pasar las diversas pruebas y la valentía para ser ejemplo en todo, así tu nombre sea santificado por mis frutos. Venga tu reino. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. San Juan 6:36. Llegará el día donde el reino de Jesús gobierne este mundo con toda plenitud. Apocalipsis 20. Por ese día trabajamos hoy, por mientras lo acercamos tal cual como lo enseñó el Maestro. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo debía de venir el reino de Dios?, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, hello aquí, o hello allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. San Lucas 17, 20-21. Jesús es la máxima manifestación del reino. Cuando él comenzó su ministerio sus palabras fueron muy claras: arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Porque el mismo Salvador había descendido de su reino celestial para rescatar lo que se había perdido aquí en la tierra. Algunos buscan establecer el reino en la tierra conquistando distintas áreas de gobierno como la educación, la política, el arte, la comunicación, etc., pero erran y malinterpretan la palabra privadamente, dejando de lado la enseñanza y el ejemplo de Jesús. El reino se establece como lo enseñó desde el día que comenzó a predicar el arrepentimiento y perdón de los pecados, se establece en el corazón de las personas, y si éstas logran exitosamente influenciar en la educación, en el arte, en las empresas, solo ha sido porque el reino se manifestó en ellos, y eso les abrió la mente, pero no es visión de reino, no es la finalidad. Cada vez que predicamos el Evangelio e invitamos a recibir a Jesús a los perdidos y estos le reciben en su corazón, estamos estableciendo el reino de Dios. Muchos se preguntan cómo se puede abrir una congregación, o cómo se puede ganar almas, o cómo se puede sanar a un enfermo. Todas estas preguntas se responden con la misma respuesta: es Jesús en nosotros, es la máxima manifestación del reino de los cielos dentro de nosotros. Es por eso que puedes viajar al otro extremo del mundo y levantar la obra del Señor. Es por eso que puedes orar por un moribundo y éste sanará, porque somos portadores de la verdad. Oración tipo. Venga a nosotros tu reino, anhelamos tu venida, Señor. Este mundo gime de dolor, los inocentes son dañados cada día, y el enemigo con agresividad mata, roba y destruye. Escucha nuestras oraciones, te necesitamos. Sea pronto tu justicia manifestada en el mundo. Ayúdanos a acercar tu reino, Padre, aquí en la tierra, con la predicación de tu evangelio, a orar por los enfermos, a liberar a los cautivos, a vendar las heridas del alma. Usa nuestra boca, nuestras manos para que muchos crean que Jesús es el Señor y guarden el testimonio hasta su llegada. Que el mensaje que nos enseñó el Maestro sea predicado hasta lo último de la tierra. Queremos ser un testigo diario para que tu reino se establezca en cada corazón de los que escuchan y reciben el arrepentimiento de pecados y el perdón de Dios. Ven, Señor, ven, y que nos encuentres velando como las vírgenes sensatas, dando testimonio de tu nombre de ciudad en ciudad, hasta lo último de la tierra. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Solo al pensar cómo es la voluntad de Dios en el cielo, viene una sola palabra como respuesta: perfecta. Porque todos los que desobedecieron y se rebelaron en el cielo fueron desterrados junto con Satanás. Hoy el cielo aguarda nuestra llegada, pues esa es también voluntad de Dios. Declarar cada día que la voluntad del Padre se haga en la tierra de la misma manera que el cielo es totalmente sobrenatural, pues aquí en la tierra solo se puede hacer de una sola manera, por fe. Es nuestra fe la que vence al mundo. 1 Juan 5, 4,
No existe nada que la fe no pueda hacer ni nada que se oponga a la fe. Por la fe establecemos la voluntad de Dios en la tierra. Podemos decir a un sicómoro que es un árbol de raíces muy profundas: desarráigate y plántate en el fondo del mar. A una montaña decirle tírate al mar y ésta lo haría. Podemos con una fe pequeña crecer y dar mucho fruto y vida, como la semilla de mostaza, que siendo de las semillas la más pequeña crece y se transforma en un gran árbol en donde mucha vida habita en ella. Podemos levantar un proyecto de predicación mundial compuesto de muchos hijos de Dios, jamás visto, para anunciar el Evangelio de Jesús hasta el fin del mundo, utilizando todos los medios que en este tiempo de la historia lo permita. Definitivamente hacer la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, porque hacerla es la verdadera plenitud. Solo imagina tu vida en total servicio al Señor y dejando constantemente que el río de agua viva fluya en todo nuestro ser, todo el tiempo, así como el profeta Elías declaraba: en cuya presencia estoy, así nosotros también, viviendo como testigos en la caravana que recorrerá ciudades enteras trastornando con la locura del Evangelio. Si es voluntad de Dios que el cielo aguarde nuestra llegada, es también voluntad de Dios que nosotros en la tierra trabajemos para llegar al cielo. ¿Qué acuerdo más maravilloso es este? Solo nos queda obedecer con gozo y gratitud por estar en los planes del Señor. La voluntad es una condición humana para decidir lo que se desea o lo que no se desea, en la cual Dios no interfiere. Es algo muy propio que habla del carácter de cada persona. Hay personas que ceden su voluntad no porque quieran hacerlo, sino porque no tienen el suficiente carácter para enfrentar la situación y decir no. Hay otras personas que son muy firmes y pasan a la terquedad, no ceden su voluntad aunque eso le perjudique a ellos y a su entorno. Y están otras personas llamados hijos de Dios que tienen una voluntad sujeta al Espíritu de Dios. Es una voluntad absolutamente rendida a los planes del Señor, aunque estos requieran de esfuerzo, tiempo y sacrificios. Muchos no comprenden esta voluntad rendida incondicionalmente, es porque no saben que al cederla tenemos el éxito asegurado. Si solo te pones a pensar en la soberanía de Dios, realmente nada nos pertenece. La sabiduría y la inteligencia es de Dios, el fruto del Espíritu Santo es de Dios, el amor es de Dios. ¿Qué es de nosotros entonces? La voluntad. Y si es la voluntad, creo que el mejor regalo que podemos darle diariamente a Dios es que seamos obedientes a sus mandatos. Es muy importante que en esta rendición de voluntad haya un profundo anhelo y amor a Dios para que la ofrenda sea completa. En Deuteronomio 28 se describen una lista completa de bendiciones por obedecer a su voluntad. Por lo tanto, no es menor esta parte de la oración. Algunos dirán: ¿cómo se puede ceder lo único que depende de uno? Bueno, Jesús nos enseñó esto también en el Getsemaní, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 10:42. Jesús cedió su deseo porque era algo temporal, por el deseo de Dios que es eterno. Hacer la voluntad de Dios nos ayuda a no errar en los momentos de debilidad. La voluntad de Dios es el mejor camino para salir ilesos a cualquier situación de aflicción, y es también el mejor regalo que podemos darle al Padre. Oración tipo. Señor, haz tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Amado Padre, transforma nuestras prioridades por las tuyas, cambia nuestros pensamientos por tus pensamientos, y pon en nuestro corazón la motivación correcta para que nada nos saque de tus sueños y proyectos. Deseamos como hijos tuyos agradarte y recoger con Cristo. Alinéanos a tu voluntad, que nada de este mundo nos saque de tus propósitos. Cumple tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Necesitamos trabajar en tu perfecta voluntad, así como los ángeles en cielo obedecen. Así nosotros, por la fe en Jesús y en tu palabra, queremos obedecer a tu llamado, sin tropiezos ni distractores. Ayúdanos a ser diligentes en la misión. Gracias, Señor, por escogernos y corregirnos cada día para ser fieles a tu mandato. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Juan 6:35. Jesús expresó que Él es el pan del cielo y que descendió para dar vida al mundo. Juan 6:33.
Los judíos solo conocían el maná que comieron sus antepasados y, que este maná descendía del cielo cada día para alimentar al pueblo. Éxodo 16. Jesús nos enseñó a orar por un pan diario. Este pan representa todas aquellas cosas que tenemos necesidad, desde las más pequeñas hasta las más grandes, y todas estas cosas se piden en el nombre de Jesús, porque Él es el pan de vida. Recuerdo un pequeñito llamado Mateo de 7 añitos como vio que su papá luego de ir a pagar una cuenta al cajero se dio cuenta que el valor a pagar era el doble de lo que esperaba, entonces no pudo cancelar esa deuda. Afligido el papá le cuenta a su esposa lo que pasó. Para su sorpresa Mateo comprendía muy bien este principio de pedir el pan diario a Dios y dijo: Padre, te pido como pan que mi papá pague lo justo en el nombre de Jesús. Al oír su papá tal declaración de fe volvió al cajero y pasó el comprobante y el cajero le dice el valor que era el mismo que él esperaba en un principio. Nosotros los hijos de Dios tenemos muchas necesidades diarias y es importante saber a quién pedirlas para no desenfocarnos. Algunos creyentes creen que pedir es una acción arrogante, ya que al ser salvados lo tenemos todo. Otros piensan que pedir a Dios es un acto de capricho, ya que en el mundo hay grandes y terribles necesidades. No importa cuáles sean las razones engañosas que impiden solicitar al Padre pan, lo que sí es importante, es que Jesús se encargó de poner este espacio en la oración. El pan puede ser salud, trabajo, fe, amor, estrategias, fuerzas, etc. Todo lo que sea necesario para que tu día termine en victoria y glorifique a Dios. Oración tipo. Amado Dios, hoy te pido como pan, menciona tus necesidades, en el nombre de Jesús, y te agradezco por ayudarme cada día proporcionándome tu amor y protección. Que en todo seas siempre glorificado. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Del perdón se ha escrito mucho y hay mucha revelación en el perdón, y realmente creo que el perdón es la máxima manifestación del amor de Dios para con nosotros. Solo ponte a pensar, cuando te ves enfrentado a perdonar a alguien que solo ha traído daño y tragedia a tu vida y que más encima ese alguien no tiene ni una gota de compasión por ti. Aún así, sabemos que si no perdonamos esas ofensas estamos condenados ante Dios y, viene ese clamor para que el Señor nos dé las fuerzas y las palabras para hacerlo, y al hacerlo nos damos cuenta lo grande y sobrenatural que es perdonar y que no existe ninguna otra manera de hacerlo sin el amor de Dios y su guía. Cuando realmente perdonamos las ofensas podemos recién conocer el amor de Dios para con nosotros. El perdón es sin duda la forma más bella de vivir la libertad del alma como en el cuerpo. La retención del perdón atrae y acumula muchas enfermedades y es como poner un techo a las bendiciones y una venda negra en los ojos. No hay regalo más grande que recibir el perdón de Dios, es literalmente la entrada al cielo. Un día escuchando por primera vez el arrepentimiento de pecados me pregunté qué era lo tan terrible que yo había hecho, para arrepentirme. Si bien en ese momento hice una lista larga de pecados vergonzosos que luego pedí perdón a Dios por cada uno de ellos, pero no sentía que era tan grave, tenía un presentimiento que había algo más de qué arrepentirme y que aún no lo descubría. Fue con los años y sin esperar la respuesta cuando Dios me dice, por vivir sin mí. Cuando escuché esa frase sabía perfectamente de lo que me estaba hablando. Vivir sin Jesús es el mismo abismo del cual todos deben huir. Me arrepentí con plena convicción que ese era mi peor pecado, la consecuencia de todos los malos resultados. El perdón está condicionado, Él nos perdona, así como nosotros perdonamos, es una práctica diaria sabia y, que nos mantiene en la línea de la salvación y de la cordura. No hay día que no pequemos, siempre hay un momento o momentos carnales que nos alejan de Dios. Por eso debemos depender de su Espíritu para tener convicción de pecado y dejar que nos limpie con su palabra y con la confesión, no reteniéndole el perdón a nadie para vivir libres y salvos. Oración tipo. Perdona mis deudas, Señor, transgresiones, así como yo perdono a todos aquellos que han afectado mi vida y la de mis familiares. Perdono a los que tienen deudas económicas, emocionales y espirituales conmigo y,
declaro para ellos que no me deben nada. Nada. Y no nos meta en tentación. Están alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Mateo 26, 41. Sabemos por la palabra que Dios no tienta a nadie ni es tentado, y si el hombre es tentado es por sus propios deseos que lo arrastran y lo dominan. Santiago 1 y 14. El que tienta es el diablo. Mateo 4, 3. Y tienta en las debilidades del hombre, por eso hay que estar orando y tener esa comunión estrecha con Dios. Mientras más cerca estés de Dios, más fortalecido estarás y atento a la dirección del Espíritu Santo. Pero si tu relación con Dios comienza a decaer, aflorarán tus debilidades y Satanás no tardará en ofrecerte distractores para sacarte, un poco al principio, y luego totalmente del propósito de Dios. Un hijo de Dios distraído es presa fácil para Satanás. Un hijo de Dios que no está cuidando sus tiempos con Dios nunca será promovido al paso siguiente. No caer en tentación es un clamor que debemos pedir al Padre para mantenernos firmes en el llamado. La carne es débil y estamos advertidos de ello, por eso debemos velar y estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Es Él quien nos guía y nos advierte. Para ello debemos movernos en el lenguaje de la fe. Un hijo de Dios que no habla el lenguaje de la fe perderá sin haber comenzado. La fe es lo que vence a este mundo y Dios se comunica con nosotros en este lenguaje. Sueños, visiones, revelación de su palabra, así Él nos habla y nosotros entendemos y respondemos haciendo lo que nos pide. Velar es estar atento a la dirección del Espíritu y es lo único que nos ayuda a no caer en tentación. Oración tipo. Padre, no permitas que caigamos en tentación, hazte fuerte en nuestras debilidades, queremos estar atentos a tu voz, queremos que tus pensamientos sean nuestros pensamientos, ayúdanos a vivir en este mundo sin corrompernos, que sea su propósito y tus planes los que predominen en nuestra vida. Mas líbranos del mal. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 5 y 15. Jesús oró al Padre por nosotros, porque fuimos enviados como ovejas en medio de lobos. Mateo 10 y 16, vivimos en medio de muchos peligros y como ovejas somos presa de los lobos. Hay un mundo espiritual que constantemente está enviando dardos y ataques para afectar nuestras vidas y sacarnos del propósito de Dios. Por eso oró el Señor, para que Dios nos guarde del mal, y por eso Jesús nos enseña que debemos orar también al Padre para que nos libre del mal. ¿De qué males? Del hombre fuerte de la ciudad en que vives, de los planes del diablo. Juan 10 y 10, la codicia y el amor al dinero, motivaciones incorrectas, orgullo, soberbia, altivez, brujería, maldiciones, retener el perdón a alguien, juicios injustos, murmuración, pasividad espiritual, etc. De todo aquello que se oponga al Espíritu de Dios. Es aquí donde haces guerra espiritual y haces retroceder a las tinieblas, es aquí donde tomas una acción violenta contra el enemigo, activas ángeles y clamas a Dios para que te libre de todo mal. Oración tipo. Padre, encomiendo a ti todos mis caminos y líbranos del mal que nos acecha, guarda a mi familia, discípulos y pastores. Atamos todo espíritu inmundo que quiera confundirnos y robar nuestras vidas. Estamos atentos a tu dirección y deinas las estrategias para defendernos, para levantar la victoria en este día. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Reconocer la soberanía de Dios no siempre es tan fácil como se expresa, pues el corazón debe decir con frutos que todo el reino, toda la gloria, y todo el poder es de Dios. El ego del hombre es un verdadero estorbo para la obra de Dios, es un ladrón del crédito del soberano y rey.
Hoy vemos cómo muchos se adjudican honores que no les corresponden, porque sigue siendo el Señor Jesús el Salvador, la verdad, la vida y el único camino al Padre. En esta etapa de la oración debemos ser conscientes que nada de lo que podamos hacer y decir como instrumentos de Dios viene de nosotros mismos, porque nada nos es dado si no es de arriba. Y que Dios en su magnífico amor está dentro de nosotros y que, por ese hecho tan grandioso, podemos hacer hazañas y proezas. Recuerdo un testimonio de una ex hechicera, que abandonando a Satanás, éste se le presenta y la amenaza. Entonces, esta mujer usa su poder contra Satanás, un poder que había usado con muchas víctimas, que con ese mal fueron gravemente dañados. Al hacerlo con Satanás, para defenderse el demonio le dice: necia, te olvidas de que ese poder, yo te lo di. Así también pasa con los hijos de Dios que reciben tantos dones y revelación de la palabra que se olvidan de la fuente de vida. Por eso es importante que el corazón reconozca la gloria de Dios, para que el orgullo y el ego no tome control. Oración tipo. Padre, tuyo sea siempre el reino, el poder y la gloria. Guárdanos del ego y la vanagloria, que nada robe tu soberanía y que siempre enseñemos a otros a que dependan de ti, la fuente de vida eterna. El énfasis de Jesús. Hay un énfasis que Jesús hace en ambos textos de los Evangelios donde se relata la enseñanza del Padre Nuestro. Uno es en el libro de Mateo, cap 6, y otro en Lucas, cap 11. Por eso consideramos relevante tener presente estos destacados, que el mismo Señor resalta como importantes para tener presente. Énfasis 1. La importancia del perdón. Porque, si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero, si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Mateo 6, 14-15. En este énfasis, Jesús hace una reiteración del perdón, es como diciendo: tengan en cuenta que Dios no perdonará a nadie que tenga retenido el perdón a alguien. Por eso una persona que no ha perdonado genuinamente es aún alguien inconverso y que en esa condición no entrará al reino de Dios. Personalmente conocí una gran líder con un potencial extraordinario. Era muy fácil admirar a esta líder, pero tenía un problema grandísimo: la terrible dificultad de perdonar. Era incapaz de resolver un problema a la hora que le tocaba perdonar a un hermano. Incluso Dios en un sueño me la mostró identificándola como la mujer que no sabía perdonar. Alguien así, por la palabra en Mateo 6, 14-15 está condenada a no entrar al reino de los cielos. A veces nos quedamos solo con el texto bíblico en Mateo 12, 31-33 que señala que Dios no perdonará la blasfemia contra el Espíritu Santo como único pecado imperdonable. Bueno, Dios tampoco perdonará a aquellos que no perdonan a otros. Lo uno y lo otro cierra las puertas del cielo. Énfasis 2. Insistir en la oración. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme, y dártelos. Os digo, que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Jesús relata esta historia luego de enseñar el Padre Nuestro,
para graficarnos que nuestro Padre Celestial sí nos quiere bendecir en todo tiempo. Si los hombres por insistencia obtenemos buenos resultados, con mayor razón el Señor que nos confía su Espíritu Santo para guiarnos en cada momento. Pedir, buscar y llamar son necesarios para avanzar en fe en los desafíos de Dios. El orar siempre y ser insistentes es una virtud. Noé insistió en el proyecto Arca por más de 100 años, Abraham insistió casi 100 años por su descendencia. La perseverancia y la oración continua es un elemento trascendental a la hora de obtener resultados. Lo glorioso es que Dios nos garantiza el éxito con su respaldo, y nos invita a pedir, buscar y llamar para que Dios abra esas puertas, y sea glorificado. Por eso, ustedes deben orar así. Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación. Sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder, y la gloria. Por todos los siglos. Amén. Mateo 6, 9-13.